Capítulo 73. Diferencias irreconciliables, parte 5. Dámelo, Gregorovich. El corredor era corto y angosto, completamente cubierto de estanterías. Pequeñas cajas de madera estaban abarrotadas dentro de cada ranura, sin un orden reconocible, ya que algunas estaban colocadas horizontalmente y otras verticalmente, cada una de un color diferente y etiquetadas con su propio garabato de identificación. Caminó a lo largo de él, su varita en mano mientras una serpiente silbaba detrás de él, siguiéndolo mientras ambos se deslizaban por el camino torcido. No lo tengo. El viejo mago gritó. Su rostro estaba cubierto de arrugas, con largo cabello blanco sucio cayendo sobre su rostro mientras caminaba lentamente hacia atrás, asegurándose de no apartar la vista de su perseguidor. Y antes de que el fabricante de varitas pudiera decir otra palabra, el techo explotó sobre él. Docenas de cajas lo golpearon en la cabeza cuando un estante completo se derrumbó sobre el anciano, inmovilizándolo. El fabricante de varitas luchó, usando toda su fuerza para liberarse. Y mientras continuaba caminando hacia adelante, cada paso solo agitaba más al hombre. «Por favor». Gregorovich gritó. «Por favor. No lo tengo. Fue tomado. Robado. Por favor». El fabricante de varitas se las arregló para quitarse la librería y salir de debajo. Sacudió el suelo cuando cayó por completo, y justo cuando Gregorovich lograba levantarse, una serpiente grande y gruesa se lanzó hacia él. Su fuerza lo empujó hacia el suelo, y antes de que Gregorovich pudiera siquiera intentar levantarse, se enroscó alrededor de su cuello y lo apretó. «Misericordia», graznó con el último aliento de sus pulmones. «Misericordia, por favor». «Un mago de tu posición no debería mendigar, Gregorovich», dijo la voz fría y aguda. «Es una muerte lamentable». Dormitorio de quinto año de Gryffindor, 24 de febrero de 1996, 7:45 am. Neville se despertó jadeando y gritando, y no fue hasta que sintió que su cama temblaba que se dio cuenta de que venía de él. Que él era el que gritaba. El que agita los brazos y las piernas como un drogadicto loco con una sobredosis. Incluso con las cortinas cerradas podía sentir los ojos de todo el dormitorio sobre él. Las miradas preocupadas de Dean y Ron cuando Seamus se burló y se fue. Cuando Ron abrió suavemente la cortina, estuvo seguro de que Trelawney había tenido razón todas las veces que le había dicho que tenía el don. «¿Estás bien, compañero?», preguntó, su voz aturdida en el tono justo para convencer a Neville de que había despertado a su amigo con sus gritos. «Bien», espetó Neville, notando que Dean intentaba escuchar su conversación mientras sostenía un libro en su cara. Empujó a Ron a un lado mientras salía de la cama y se dirigía al baño. «Solo una pesadilla». «Eso no fue solo una pesadilla», dijo Ron, forzando el asunto mientras los dos salían del dormitorio y cerraban la puerta detrás de ellos. «Era uno de ellos otra vez, ¿no? Es mi papá». «No fue tu padre», dijo Neville secamente, odiándose a sí mismo por la frialdad con la que estaba tratando a Ron. Ni siquiera lo sé. No importa. No fue nadie. Nunca pensé que diría esto, pero deberías ir con Dumbledore. Cuéntaselo». Neville se burló. «¿Estás bromeando?» «No lo soy», dijo Ron, su voz más seria de lo que nunca la había escuchado. «El tipo me ha estado ignorando todo el año, ¿y ahora quieres que vaya con él?» Él escupió. «De ninguna manera. Si quiere hablar conmigo, tendrá que venir a verme él mismo. No se trata de él. Se trata de ti. Estás en espiral, amigo. Has estado teniendo estas pesadillas cada vez más a menudo».
Por el amor de Dios, incluso te he atrapado hablando contigo mismo. Ron, basta. Espetó Neville. No voy a ir a Dumbledore. Y será mejor que no le cuentes a Hermione sobre esto. Ella merece saberlo. ¿Qué? ¿Que Voldemort está tratando de volverme loco por la falta de sueño? ¿O que tú y todos los demás en el dormitorio creen que voy a romper y sacar un Potter? Al contrario de lo que cree el profeta, Ron, mi vida no es para que todos comenten. Lo entiendo, ¿cómo pudiste? Gritó Neville. No tienes artículo tras artículo cagándote encima mientras no cantan más que alabanzas sobre el puto Harry Potter, el salvador de Oxmeade o cualquiera que sea su maldito apodo hoy en día. Está bien, no lo hago, dijo Ron con calma. Realmente no. Pero Hermione no es todo el mundo. Ella es nuestra amiga. Tu amiga. La mejor amiga. ¿De verdad no me contarías sobre esto si duermo en algún otro dormitorio? No, dijo Neville con frialdad. No lo haría. No estoy diciendo nada tal como es. Así que deja de preguntar. A veces puedes ser un gilipollas, ¿lo sabes?, le dijo Ron mientras Neville cerraba la puerta de la ducha. Neville agarró la manija y vaciló antes de girarla. Su puño se puso blanco con la fuerza del mismo mientras reprimía el sollozo que estaba tratando de arrancarse de su garganta. Salió como un suspiro irregular, y Neville cerró los ojos y bajó la cabeza mientras hablaba. Nadie te está pidiendo que te quedes, Ron. Si no te gusta entonces vete. ¿Y darte la satisfacción de finalmente alejarnos a mí y a Hermione? No es muy probable. La puerta se abrió y se cerró casi inmediatamente después, dejando a Neville solo en la fría y dura habitación. Dejó escapar un suspiro tambaleante, pero antes de que pudiera girar la manija, escuchó una voz familiar detrás de él. No es muy probable, dijo burlonamente. Merlín, eso fue patético. Vete, dijo Neville, y su voz casi no tembló. Ahora, ¿por qué haría eso? Seamos realistas aquí, Neds, muy pronto seré tu único amigo. El gran juego de Ron, pero al final siempre se va. ¿No recuerdas el año pasado? Y Hermione, joder, ella es la peor de todas, ¿no? Dime, ¿a qué jugador de Quidditch guapo crees que se folló después de rechazarte para el día de San Valentín? Cállate. Neville rugió, girando sobre sus talones y lanzando un puñetazo a su gemelo. Pero el puño de Neville atravesó su cabeza y golpeó la pared de mármol detrás de él. Gritó de dolor y se agarró la mano cuando la sangre comenzó a gotear de su puño. No creo que entiendas muy bien el concepto de amigos imaginarios, Neds. Dijo el otro Neville, su voz seca y sin gracia. ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes lo que quiero? Nunca he sido tímido al respecto. ¿Te equivocas conmigo? Neville dijo ferozmente. ¿No soy un asesino? Él rió. Acéptalo, Neville. Todos a tu alrededor mueren. Tus padres murieron por tu culpa. Tú mataste a Quirrell, no importa cuánto quieras decir, no contó, o simplemente ignóralo por completo. Luego estaba Víctor, alto, fuerte, murió protegiéndote mientras te retorcías en el suelo a causa de un pequeño dolor de cabeza. Y ambos sabemos lo que le pasó al pobre Cedric muerto, ¿no? Eso no fue. Gritó, pero su voz sí, se rió entre dientes el otro Neville. Lo fue. Demonios, incluso los niños de las tres escobas. Potter hizo un mejor trabajo protegiéndolos que tú, y todavía tienes el descaro de llamarlo el asesino. El monstruo. Joder, eres patético. No lo haré. Una lágrima cayó por su mejilla, pero Neville aún mantenía su mirada en su gemelo. No voy a matar a un Umbridge. No voy a matar a mi abuela. No voy a matar a nadie. Oh, lo harás.
Tal vez no con la maldición asesina o cualquier otro hechizo, pero lo harás. Eventualmente. Personalmente, estoy apostando por Hermione. O Ron. O Ginny. Realmente no importa. Los matarás. Todo al final. Los matarás a todos al final. Fueron esas palabras las que lo persiguieron incluso cuando el otro Neville se desvaneció, y se quedó solo para terminar sus abluciones matutinas. Se bañó y se cambió, e incluso cuando llegó a la sala común, esas palabras flotaban en su cabeza. Hizo caso omiso de la mirada preocupada que Ron le dirigió desde el otro lado de la habitación, aún inmerso en su juego de ajedrez con el de séptimo año que estaba decidido a ganarle, y salió antes de que nadie pudiera alcanzarlo. Cruzó el pasillo y comenzó a bajar las escaleras, aún creyendo esa mentira antes de escuchar su voz. Neville, espera. Hermione lo llamó, pero él no esperó ni disminuyó la velocidad. Desafortunadamente, Hermione nunca dejó de ser ella misma, por lo que no le tomó mucho tiempo alcanzarlo. Está bien, la última vez que verifiqué tu nombre seguía siendo Neville, dijo con buen humor, jadeando por el esfuerzo. ¿Cómo es que no esperaste? ¿Qué deseas? Dijo con dureza. Bueno, solo quería hablar. Dijo, su voz repentinamente pequeña. No estoy de humor. Puedo ver eso. Podemos ir al lago. Tú, yo y Ron. Siempre te gusta cuando los tres pasamos el rato allí. Ya tengo planes, la interrumpió Neville. Oh, bueno, ¿puedo ir? No. La decepción de Hermione era visible, pero a Neville no le importaba. Ahora ella quería pasar el rato. Ahora ella no estaba ocupada. Bueno, a la mierda eso. Esta vez, él era el que ya tenía planes. Sin embargo, ella se quedó con él mientras caminaba hacia el gran comedor. De vez en cuando, ella intentaba iniciar una conversación, pero él no respondía o respondía bruscamente, con la esperanza de alejarla. Debió haber olvidado que era con Hermione con quien estaba tratando. Justo cuando estaban a punto de llegar al gran salón, los vio. Los compinches de Potter. Los 5 de ellos. Caminando directamente hacia ellos. Era un hecho diario en este momento. Neville no tenía idea de cómo siempre lograban encontrarlo dado lo grande que era Hogwarts. Pero desde su regreso a principios de mes, había sido un imán de Slytherin. Hermione se tensó detrás de él, y los 5 Slytherin inmediatamente se callaron en el momento en que los vieron. Pero a Neville no le importaba. Él no se detuvo. Sostenido en alto, sintió que su pecho ardía mientras seguía caminando. Más rápido. Más enojado. Hermione tuvo que trotar un poco para seguir su ritmo, y aunque parecía querer decirle que bajara la velocidad, no lo hizo. El corazón de Neville latía más rápido, y todo el sonido de la habitación se disipó de repente cuando chocó contra los hombros de Malfoy y Zabini, abriéndose paso entre el grupo de Slytherins con Hermione a cuestas. Disculpa, culo gordo. Malfoy habló arrastrando las palabras y Neville se detuvo en seco. Neville no, su voz era como un susurro perdido en el viento. Lo único que podía escuchar era su corazón latiendo y latiendo. Lo sintió todo. Toda la ira que sentía cada vez que uno de estos pendejos se le acercaba para interrogarlos sobre Potter. Cada vez que susurraban sobre él por los pasillos y leían las calumnias del diario El Profeta. Y tal como lo había hecho muchas veces en las últimas 2 semanas, ni siquiera se preocupó por pensar en las consecuencias cuando su cuerpo tomó el control y lo dio la vuelta. Cierra la boca, Malfoy. Gruñó. Merlín, ¿podrías ser más aburrido? Malfoy puso los ojos en blanco y un par de Slytherins detrás de él se rieron. Al menos trata de ser creativo de vez en cuando.
Aunque puedo ver lo difícil que sería para un títere de cerebro pequeño como tú. Al menos no soy el hijo de un asqueroso mortífago, escupió Neville. Una vergüenza, de verdad. Mi vida sería mucho mejor si yo fuera el hijo de dos estúpidos idiotas muertos. Hubo un momento en que ambas partes guardaron silencio antes de que Neville saltara sobre Malfoy y comenzara a enviarle una andanada de golpes. Malfoy se cubrió la cara con los brazos, pero eso no detuvo a Neville. Golpe tras golpe, siguió con eso. Incluso cuando sintió que Hermione intentaba alejarlo, cuando escuchó a los Slytherins llorar por un maestro. No le importaba. Todo y todos desaparecieron repentinamente, consumidos por una nube de oscuridad cuando Neville se propuso como único objetivo clavar sus puños en la cara de Malfoy. Impedimenta. Neville escuchó una voz chillona justo antes de que fuera lanzado a 2 metros de Malfoy y se estrellara contra el suelo. Demasiado enojado para sentir el dolor, inmediatamente se puso de pie, y mientras su mano buscaba su varita, vio quién le había lanzado el hechizo. Había sido Umbridge. Inmediatamente, Hermione había ido hacia él y agarró su mano antes de que pudiera alcanzar su varita. «Lleven al señor Malfoy a la enfermería», ordenó el sumo inquisidor ateo y los otros Slytherin. Y aunque Neville logró ver un par de moretones en la cara y los brazos de Malfoy, había un destello de satisfacción en sus ojos. «Sí, profesora Umbridge», dijo Greengrass amablemente antes de que los 5 se fueran. Fue entonces cuando Umbridge se giró hacia él. Nunca había visto una demostración tan bárbara de violencia desquiciada, señor Longbottom. Su voz temblaba de ira, y Neville pudo sentir el agarre de Hermione en su brazo con más fuerza. «Explícate tú mismo». «Bueno, no nos deja usar nuestras varitas, profesor». Neville mordió. Tenía que encontrar otra manera de callar a Malfoy. «Detención por el resto del período», espetó ella. 4 horas cada noche conmigo, señor Longbottom. Y no más fines de semana de Oxmeade para usted. Tal vez esa sea la única forma en que aprenda lo que es ser un miembro civilizado de la sociedad. Otro incidente como este, y me veré obligado a para expulsarte. Pero profesor, Malfoy lo provocó. Suplicó Hermione. Dijo cosas horribles sobre los padres de Neville. Umbridge se giró hacia Hermione, su rostro ilegible por un momento. Esa no es excusa para las acciones del señor Longbottom, señorita Granger. Algo en lo que espero que al menos esté de acuerdo dado que es algo sensata. Bueno, sí, finalmente admitió. Y aunque era reacio, Neville no pudo evitar sentir otra chispa de ira ardiendo dentro de él. De todos modos, investigaré el asunto de Malfoy. Si lo que dices es cierto, entonces él también será castigado. Pero no juzgues mal. Ya he tenido suficiente de cualquier disputa que tengas con el señor Nott y los otros Slytherin. Esto será lo último, o no te gustarán las consecuencias. La Cámara Púrpura 25 de febrero de 1996, 3:30 p.m. La Cámara Púrpura se había vuelto más como su hogar que la casa real donde dormía desde que dejó Hogwarts. Unirse a los caballeros había sido algo que había estado esperando desde que se enteró de ellos. Y la cámara fue una gran razón por la cual casi se podía oler la riqueza que contenía. El Estado. El poder. Era adictivo, y más que eso, le dio un gol. Cada vez que entraba en la Cámara Púrpura, recordaba su desgracia. Recordó que él era el más pobre, el más humilde de todos. Que su familia había sido la que había sido deshonrada ante el público mientras todos mantenían intacta su reputación y estatus. Elijah Montague había sido un chico ambicioso desde antes de llegar a Hogwarts.
Pero más grande que su ambición había sido su determinación. No era de los que se conformaban. Para tomar el camino fácil y evitar las decisiones difíciles. Elijah tomó riesgos, le gustaba tomarlos. Porque no aceptaría la vida que sus padres le habían dejado. Solo había dos opciones para él. O subiría de rango y alcanzaría la cima una vez más, o perecería en el proceso. Era algo que nadie dentro de los caballeros entendía. El hambre. La necesidad. Estas personas, nunca habían sentido eso en sus vidas. Más viejos y más sabios podrían ser, nunca alcanzarían su nivel en cuanto a lo lejos que estaba dispuesto a llegar para ganarlo todo. Estas personas rara vez visitaban la sede a menos que hubiera una reunión. La única vez que pusieron un pie dentro de la cámara púrpura fue cuando eran absolutamente necesarios. Pero Elijah venía aquí todo el tiempo. Fue un recordatorio. Una promesa. Era la razón por la que había tenido tanto éxito como lo había sido. Dirigía todo su trabajo desde el mismo asiento donde Snide, Rosiero, lo peor de todo, y Axley le hablaban con desdén. Los pergaminos y las carpetas estaban esparcidos por toda la mesa larga, separados en dos pilas separadas. Los que ya había leído y los que no. Y hoy había comenzado temprano. Había repasado los informes financieros de sus negocios y la gran pila de cartas, incluida una historia de sollozos quejumbrosos sobre no poder reunirse más en Oxmeade debido a que Umbridge le prohibió los viajes. Elijah no sabía si besar o matar a la mujer por eso. Tratar con Longbottom era una necesidad molesta y necesitaba que el chico lo conociera. Confía en él. No podía hacerlo muy bien a través de cartas. Había sido fácil envenenar su mente durante las últimas 2 semanas, alimentando su ira hacia Potter, Nott, Dumbledore y su abuela. La lista seguía y seguía. Realmente, era asombroso con cuántas personas un adolescente idiota podía guardar rencores tan amargos. Era más o menos una empresa autosuficiente, por lo que no estaba tan preocupado por eso. Pero la confianza era esencial. La confianza inherente en él. Para decirle cualquier cosa y todo lo que pueda cruzar por su mente. No solo sería información valiosa para el Señor Oscuro y la posición perfecta para estar, sino que también le daría una ventaja en su situación más reciente. Cuando Longbottom le contó sobre la varita rota de Potter, no podría haber estado más feliz por eso. Por un momento, incluso había considerado regalarle al imbécil Black toda su fortuna. Así que cuando el chico no se presentó a Hogwarts, no se preocupó, y cuando 2 de los maleantes que solía pasar de contrabando en su producto fueron brutalmente asesinados en un pub de mierda, no pensó en nada. Y entonces los cuerpos comenzaron a amontonarse. Cuerpos que de ninguna manera estaban conectados entre sí excepto por el hecho de que todos trabajaban para él. Contactos de los caballeros, maleantes que contrató e incluso algunos empleados de sus propios negocios. Alguien lo estaba persiguiendo. Brutalmente. Violentamente. Había tomado un par de días antes de que descubriera que era Potter. Y aunque Longbottom había insistido en que su varita había sido rota, ese no parecía ser el caso. O al menos eso pensó al principio. Sin embargo, era Potter quien lo perseguía. La comprensión había provocado un ataque de ira hacia él. No había ninguna razón por la que debería estar apuntándolo a él, ni siquiera le había hecho nada al niño todavía. Había sido Potter quien había matado a su hermano, después de todo. Era él quien debería estar persiguiendo al mocoso. Pero ese no fue el caso, y Elijah no era de los que lloraban por la mano que le dieron. Así que sí lo sabes, dijo una voz fría detrás de él, y Elijah tuvo que contenerse para no suspirar.
Tal vez no eres tan tonto como pensaba. ¿A qué debo el placer, Robert? Preguntó Elijah, sacando un cigarrillo y encendiéndolo con su varita. Para hablar de esto precisamente, dijo con calma, tomando el lugar a su lado antes de volverse hacia él con ojos color avellana severos. Es malo para el negocio. Entiendo. Puedes pensar que sí. Roberto lo interrumpió. Pero no lo haces. El señor Oscuro no estará complacido con esto. Quiere que Gran Bretaña esté lo más tranquila posible, incluso después de que la noticia de su regreso no haya hecho más que irritar a los vagabundos del país. Potter está asesinando a nuestros agentes, dijo el hombre mayor con fuerza. El señor Oscuro debería ser lo último en lo que piensas. Tu pequeña disputa con él le ha costado a los caballeros recursos muy valiosos. ¿Cuán valiosos podrían haber sido si los matara un niño? El chico no es un simple niño. Ares está interesado en él. Y por lo que me dice el hijo de mi hermano, él no es el único. Dumbledore. Parkinson. Esas son 3 personas muy poderosas, cada una más de lo que tú jamás tendrás. Ser, que quieren un pedazo del chico. ¿Y eso lo salva de enfrentar la justicia? Elijah preguntó con frialdad. No, respondió Roberto. Solo pospone su sufrimiento. Trabajamos en las sombras. Evitamos que nos encuentren. Así es como sobrevivimos. Rompiste esa regla cardinal y permitiste que Potter nos atacara como quisiera. Él sabe sobre los caballeros, sobre nuestros asociados. Soy consciente. Entonces arregla esto, dijo Robert con firmeza. Antes de que el señor Smith decida que lo hará. El estrado de los testigos 27 de febrero de 1996, 5:50 am. No. Gimió Doloff, pateando una silla. De nuevo. Desde que se enteraron de que Harry no había regresado a Hogwarts, lo habían estado siguiendo. Antonin no tardó más de un par de días en encontrar su rastro. Barty deseaba poder decir que lo encontraba tan obvio como Antonin, pero no hubiera pensado que Harry estaba detrás de estos ataques. No es que no pensara que el chico fuera capaz de hacerlo, pero ir de pub en pub, destrozando cualquier gilipollas que pudiera encontrar no era lo que esperaba que Harry hiciera en sus largas vacaciones. Una vez que descubrieron lo que estaba haciendo, comenzaron a intentar averiguar a qué ubicación apuntaría a continuación. Pero dado que había miles de pubs pequeños y de mierda como este en toda Gran Bretaña, era más fácil decirlo que hacerlo. Y agregar la conexión de Montague no ayudó, ya que solo sirvió para agregar más ubicaciones posibles a su lista. Se habían acostumbrado a ir de pub en pub por todo el país todas las noches. Y The Witness Stand había sido el segundo en una fila a la que habían llegado solo unos minutos demasiado tarde. El lugar era un desastre, con muchos cristales rotos y mesas destrozadas. Pero esta escena no era como las otras. Los últimos 3 para el caso. Mientras que los primeros ataques de Harry habían sido sangrientos y espantosos, dejando a las víctimas irreconocibles y muertas. Este había sido diferente. No hubo escenas más espantosas que fueran capaces de hacer que incluso él se sintiera un poco enfermo. Ninguna tortura horrible. Y más claramente, no había cadáveres. Todos estaban vivos, aunque no iría tan lejos como para decir que estaban sanos. No era como si se usaran aturdidores y encantamientos desarmadores. Las maldiciones utilizadas seguían siendo las más efectivas. El más rápido de conjurar y con más probabilidades de incapacitar al oponente. Había huesos rotos y magulladuras, grandes cortes y sangre que manchaba todo el suelo. Pero no más ojos arrancados o pollas cortadas.
Harry se había contenido de repente y Barty no podía encontrar una razón para el cambio repentino. Más que eso, había algo mal en todas estas escenas, incluso en las espantosas. Aunque su línea de pensamiento era completamente opuesta a la de Antonin. Barty aún podía recordar batirse en duelo con el chico. Recuerda la fuerza con la que golpean sus hechizos, casi destrozando sus escudos de un solo golpe. No había duda en su mente que Harry era muy poderoso, incluso tal vez frenándose en sus batallas. Pero las escenas que había estado viendo no coincidían con el poder que sabía que tenía el chico. El daño de las maldiciones fue notablemente menor de lo que esperaba de él. La mayoría de las lesiones procedían de cuchillos o puños, métodos muggles. Dadas las maldiciones utilizadas en la batalla y la conexión con Montague, no había duda en la mente de Barty de que, de hecho, era Harry quien había hecho esto. Especialmente porque solo una persona con sus habilidades de duelo habría logrado ganar un encuentro en el que estaba tan superado en número y con tan poco poder detrás de sus ataques. Y esa era la parte preocupante. El poder de Harry cortado tan drásticamente podría no significar nada bueno para el niño o su futuro. Antonin respiraba con dificultad cuando se acercó al hombre gordo que seguía atado a una silla. Antonin lo abofeteó con fuerza, pero incluso después de que el hombre y la silla cayeron al suelo, no se despertó. Gruñó Antonin, antes de poner los ojos en blanco y sacar su varita. Crucio. Eso pareció funcionar. El hombre inmediatamente se despertó gritando. Se retorció por todo el suelo, rogando por la liberación, pero Antonin se limitó a reír. Barty suspiró y pasó a examinar los otros cuerpos. Todos ellos mostraron lo que temía. Apenas hubo heridas notables por las maldiciones que recibieron, y si Barty fuera un apostador, diría que las maldiciones que habían causado suficiente daño no procedían de Harry en absoluto. Fue solo después de que terminó de revisar todos los cuerpos que finalmente se volvió hacia Antonin. Está bien, eso es suficiente. Antonin hizo un puchero pero soltó la maldición de todos modos. El gordo quedó en el suelo, todavía temblando por los efectos de la maldición Cruciatus antes de recibir una fuerte patada en la cara por parte del pelirrojo. ¿El chico?, preguntó intensamente. ¿Dónde está? No lo sé, gritó, suplicando. Por favor, no lo sé. Lo juro. No más. No más. Antonin lo pateó en la cara nuevamente antes de que Barty lo agarrara del brazo con fuerza. Él no sabe nada. Lo sé, se encogió de hombros. Sin embargo, todavía quería hacer eso. De todos modos, hemos terminado aquí. Avada Kedavra. Un destello verde salió volando de su varita e inmediatamente acabó con la vida del hombre, la luz desapareciendo de sus ojos. Él ya no los está matando, dijo Antonin con amargura. Probablemente no vieron su rostro. O no lo enojaron. No, negó con la cabeza. ¿Viste a los demás, no? La belleza de ellos. Ese nivel de violencia no lo hace alguien que solo intenta obtener información. Hay formas mucho más simples de hacerlo. No. Lo estaba disfrutando. No lo hizo. No me detendría con ellos hasta que no quedara nada que torturar, entonces, ¿por qué diablos dejaría de matarlos? No lo sé y, francamente, no me importa, dijo Barty con frialdad. Ayúdame a encontrarlo, y puedes preguntárselo tú mismo. Eso es lo que todos queremos, ¿no es así, caballero? Dijo una suave voz detrás de él, haciendo que ambos hombres se giraran. Elijah Montague estaba allí de pie, apoyado contra una columna en el centro de la habitación, con un cigarrillo encendido entre los labios y ojos grises y muertos. Para encontrar al señor Potter. ¿Otro?
Antonino se rió. No me dijiste cuán popular era realmente Harry. Un par más de nosotros y podemos establecer un club de fans. ¿Qué haces aquí, Némesis? Mi debida diligencia, dijo sin emociones. Debo confesar que me sorprendió encontrarte aquí. Potter es mío y lo sabes. El Señor Oscuro lo ha dicho él mismo. Ciertamente, pero eso fue antes de que comenzara a matar a mis asociados. Torturar a mis empleados es simplemente malo para el negocio. No puedo permitirme eso. Tan pronto como lo encuentre, se detendrá. Me temo que has tenido tu tiempo, Ares, dijo Némesis con frialdad. Ya no estoy tan dispuesto a quedarme al margen, independientemente de lo que puedas pensar del chico. Me atrevería a decir que el Señor Oscuro se pondría de mi lado si insistiera en el tema, independientemente de los privilegios especiales que puedas tener debido a tu devoción. Antonin se rió a su lado, pero fue silenciado por una sola mirada de Barty. ¿Quieres que deje de buscarlo? Barty dijo con ira apenas contenida. En absoluto, dijo profesionalmente, pasando de uno a otro. Tengo una propuesta para usted, caballero. Una que espero que acepte.